entidad que va a calificar el hecho en sí no es necesariamente la comisión. Quienes califican los hechos, ¿no?, son los órganos que tienen que administrar justicia. Si es la Justicia Nacional, será la Fiscalía junto con el Poder Judicial. Un poco analizar, Katiuska, ya más a profundidad desde diferentes voces sobre lo que significa este informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hay que hacer el hincapié, es la comisión, no es la Corte. La comisión hace un informe y eleva recomendaciones sobre la base de las conclusiones. No emite sentencia, que es lo que muchos han confundido. Y es no vinculante, así es. No significa que Dina Boluarte tiene que renunciar, no ha acusado al Poder Ejecutivo, no significa que Pedro Castillo va a ser restituido. Y lo digo ¿por qué? Porque tú sabes que las fake news siempre tergiversan la información, así que lo que ha emitido la comisión son conclusiones y recomendaciones de lo que debería ser no solamente el gobierno, sino también Congreso, Fiscalía, Ministerio Público y Poder Judicial, y es investigar con celeridad lo que pasó con las muertes de los peruanos, de los connacionales, y casos que por supuesto hemos presentado aquí en Exitosa de personas que no tenían nada que ver con la marcha, que solamente pasaban por ahí o que fueron a ayudar a gente que estaba en el suelo, que estaba herida y que lamentablemente les alcanzó un perdigón o balas, porque también hay, Pedro, autopsias de cuerpos que tenían balas, balas, cuando se supone que la policía no debía disparar directamente a la cabeza o al corazón o al pecho. También se dieron casos, Katiuska, luego de la autopsia, la necropsia, se encontró que los orificios de balas correspondían al uso de armamento de largo alcance, armamento de guerra que era propio de las Fuerzas Armadas. Eso también recoge en la necropsia según las informaciones alcanzadas en su oportunidad por el Ministerio Público. Son las 7:35. Vamos a conversar en estos momentos con Jenny Dador. Ella es secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, a quien le tenemos en la comunicación vía Zoom. Señora Dador, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenida a Exitosa. Gracias, buenas noches. Un gusto estar con ustedes. A usted, muchas gracias. Bueno, ya hemos conocido todos lo que dice este informe final y sobre todo las recomendaciones que le da al gobierno peruano en general. ¿Qué es lo que ha dicho hoy día la CIDH en conferencia de prensa? ¿Qué podría agregar usted de esta documentación que manejamos todos? Bueno, especialmente lo que ha hecho la CIDH en su presentación es explicar el proceso de formulación de este informe, ¿no? Porque generalmente cuando se presenta un informe, muchas veces a quienes no les gusta el contenido, lo que intentan hacer también es desvirtuar el proceso, las metodologías empleadas, ¿no?, para llegar obviamente a las conclusiones que se ha arribado en el informe. Entonces ha hecho una explicación metodológica, y lo otro que también ha hecho la CIDH ha sido que es muy interesante, ¿no?, porque nos presenta realmente el contexto en el que estos hechos suceden. Si bien el informe se circunscribe a un periodo que tiene que ver con el 7 de diciembre y el 23 de enero, no es que está investigando todo el proceso de las movilizaciones, sino este periodo corto, ¿no? Sin embargo, hace un proceso sobre el debilitamiento de la democracia, la fragilidad de las instituciones, cuáles han sido los problemas de gobernabilidad que hemos estado enfrentando, ¿no? Por eso también hay algunas recomendaciones que tienen que ver justamente con el uso que se ha hecho de las figuras como la vacancia, el cierre del Congreso, las acusaciones constitucionales, ¿no? El uso, por decir, el mal uso, ¿no? Y luego cómo en este contexto de fragilidad y de desinstitucionalización, el proceso de las movilizaciones ha recibido una respuesta del Estado peruano del uso de la fuerza desproporcionada, ¿no?, cometiéndose en realidad graves violaciones a los derechos humanos. Esa es la conclusión principal, y dentro de esas graves violaciones a los derechos humanos uno tiene un conjunto de violaciones que puedes mencionar, y la comisión cita varias, pero también señala que especialmente los casos de Ayacucho y Juliaca constituirían masacres, y por la modalidad ejecuciones extrajudiciales, ¿no?, que es algo que en realidad ya habíamos señalado desde la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y algunos otros informes de organizaciones de la sociedad civil. Pero este no es un informe de sociedad civil, es un informe de la Comisión Interamericana,
de Derechos Humanos, que es un órgano del pacto o de un tratado y que tiene, ¿no es cierto?, un peso institucional similar al de la Corte, con la diferencia que ustedes bien hacían, la Corte da sentencias, esto no es una sentencia, emite recomendaciones que sí son vinculantes y por eso se genera un proceso luego que hay de acompañamiento, digamos, para la implementación de las recomendaciones y hay un plazo también en el que se puede trabajar, ¿no? La CIDH por eso le tiende una cuerda, digamos, al Estado peruano y le sugiere un acompañamiento técnico, incluso en el caso de la justicia le sugiere la posibilidad de que se configure un grupo de expertos internacionales independientes, ¿no?, que ayude a la justicia peruana a realizar estas investigaciones de forma imparcial. Señora Dador, porque como ustedes saben hay varios cuestionamientos y poca credibilidad respecto a lo que puede hacer el aparato de justicia. Sin embargo, quiero permitirme cuestionar parte de este informe que tenemos precisamente desde la noche de ayer cuando íbamos a conocer al país, porque, por ejemplo, yo tengo una duda, una inquietud como ciudadano. ¿Cómo no? A ver. ¿Por qué la comisión o el informe de la comisión acuña con vehemencia la palabra de grave, la reacción de la policía, pero no acuña con la misma vehemencia la gravedad de los actos perpetrados en la parte civil? Cuando, por ejemplo, toman con violencia un aeropuerto, cuando queman una comisaría, cuando queman una sede judicial o queman una sede fiscal. Sí, debo reconocer que el informe consigna entre líneas los actos perpetrados, pero no lo califican. Ustedes no califican como el informe como un acto de violencia, de barbarie, que incluso linda con terrorismo. Ustedes solamente hacen recuento de hechos, enfrentamientos dentro del perímetro, por ejemplo, en el punto 178, enfrentamientos dentro del perímetro del aeropuerto de Juliaca, donde las fuerzas de seguridad fueron atacadas con piedra, palos y fuegos pirotécnicos, punto. No obstante, reitera que respecto al uso de la fuerza, y se va otra vez el informe al accionar de la reacción propia de la policía o de la Fuerza Armada. ¿Por qué hacen esa distinción cuando se trata de un solo hecho en un mismo contexto? Porque los actores, si bien ambas constituyen violaciones a los derechos, los actores son diferentes. En el caso de los derechos humanos y las responsabilidades u obligaciones de los estados, el garante de todos nuestros derechos siempre es el Estado. El Estado es el garante de que a mí no me pase nada, en la calle, en mi casa, y ese garante tiene una obligación mayor cuando aquel que vulnera mi derecho incluso es un agente del Estado. Sea el policía, sea el vigilante de la puerta, sea el maestro que está en la punta del cerro en Chun 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 que violó a una niña, cualquier agente del Estado tiene esa vulneración del derecho, tiene una connotación mayor. No es que los privados no cometan violaciones, como eran en este caso los ciudadanos, sí cometen violaciones y tendrán una responsabilidad penal directa por esos hechos de violaciones. Pero aún en el caso que los privados cometan violaciones, el Estado, como garante de mis derechos, tiene también una responsabilidad, que será investigar, sancionar esas violaciones e incluso se le podría cuestionar por no haber hecho un trabajo de prevención adecuado, como en los casos de feminicidio, cuando matan a una mujer y nosotros procesamos al Estado y lo llevamos a la corte, ¿no? Oiga, ¿por qué llevan a la corte al Estado si quien le ha matado a esta señora es su marido? ¿Por qué? Porque ha incumplido su obligación de garante, de trabajar en prevención y generar un clima que no sea de impunidad para que el mensaje en la sociedad no sea que se pueden matar a las mujeres y no pasa nada. Entonces hay una diferenciación respecto a quién es el actor que ejecuta los actos. Esto es dentro de la doctrina de los derechos humanos. No ocurre así en otro tipo de responsabilidades. Entonces, ¿hay responsabilidades directas? Sí. Y estos sujetos que hacen uso del derecho a la protesta, pero no pacífica, sino de una forma violenta, tienen obviamente responsabilidades penales, ¿no? Pero no constituyen el mismo tipo de gravedad de los actos que comete el Estado, que es el garante de tus derechos y que además, cuando es la fuerza del orden, sean fuerzas armadas o fuerzas policiales, que son los únicos que tienen el monopolio de la fuerza. En un Estado democrático, la fuerza la monopoliza. Le entiendo por acuerdo de todos los ciudadanos, le entiendo perfectamente. Señora Dador, le entiendo perfectamente. Perfecta la explicación. Hay una fuerza estatal, que es la policía, la Fuerza Armada, y la población civil que se levanta en protesta. A lo que yo voy es la calificación de la gravedad del hecho perpetrado que ustedes, como comisión, terminan básicamente sesgando.
Cuando se trata del Estado, acuñan la palabra grave, y cuando se trata de la población civil, que también cometen actos graves, no lo hacen. Solo hacen una relación, una retahíla de hechos que habrían ocurrido en ese momento, pero no aplican la misma vehemencia que se aplica válidamente sobre el accionar de las Fuerzas Armadas o de la policía. Ahí va el cuestionamiento, la diferenciación, cómo toman ustedes los hechos. Y por eso para muchos es un informe sesgado. Yo no me detendría en la calificación adicional. Si es una vulneración de derechos, ¿no? Si le puede, porque la entidad que va a calificar el hecho en sí no es necesariamente la comisión. Quienes califican los hechos, ¿no? Son los órganos que tienen que administrar justicia. Si es la Justicia Nacional, será la Fiscalía junto con el Poder Judicial. Si es la justicia internacional, podría ser la Corte Interamericana, podría ser la Corte Penal Internacional, cuando se trata de autores individuales de violaciones de derechos humanos, ¿no? Son esos los entes que van a calificar. La comisión podría no llamar como grave esas vulneraciones, que sí son graves, porque tomar una carretera, ¿no es cierto?, interrumpir ese tránsito e impedir que personas que necesitan transitar puedan llegar a un servicio médico, etcétera, constituye obviamente un hecho grave. Aunque también ahí hay una responsabilidad en el Estado, que no tuvo una policía adecuadamente entrenada para desalojar una carretera y mantuvo las carreteras tomadas durante más de un mes en muchos puntos en el país, ¿no? Entonces, no le pondría en realidad mayor sutileza a si la calificación o el dicho fue de grave ahí o no fue grave, ¿no? Constituyen sí hechos que no están amparados por el derecho a la protesta. Sin embargo, aún así, eso no justifica el uso desproporcionado de la fuerza, aun cuando se tomen activos de los que se consideran críticos, que tienen que ver con servicios, aeropuertos, etcétera. La respuesta del Estado, el uso de la fuerza, ¿no?, proporcional y legítima, solo está permitida cuando hay una amenaza a la vida del sujeto que hace uso de esta fuerza para repelerla, no para proteger la propiedad o un activo crítico. Yo creo que es universal el hecho de que si alguien esté protestando no tiene por qué fallecer. Podría ser apresado y podría ser, por supuesto, enjuiciado por el hecho, pero no perder la vida. Pero hay algo que sí quizás puede indignar un poco a un sector de la población que se ha visto afectada por las manifestaciones, en decir, este informe está sopesando todo lo que pasó, porque también hubieron personas que fallecieron, como usted lo menciona, en la carretera, producto de que las ambulancias fueron apedreadas o fueron impedidas su paso. Un adulto mayor que falleció en Ticlio, por ejemplo, porque no pudo pasar, porque hubo una marcha contundente que impidió su paso. Y lo que pasó el 5 de marzo con esos militares en Puno que fallecieron en el río Ilave. Y es justamente lo que decía el premier, por eso que se lo pregunto. No ha sopesado esos casos. ¿Por qué no lo ha hecho? ¿O es por el tiempo que estuvo solamente aquí la Corte? Entiendo que en el estado de diciembre hasta enero, no se quedaron febrero y marzo. Efectivamente, Katiuska, la comisión vino en 2 oportunidades al país, ¿no? La primera vino la tercera semana de diciembre como una comisión técnica de adelanto, porque estaban todavía gestionando las invitaciones con el Estado peruano, y luego ya vinieron el relator y las otras personas, digamos, hasta el 11 de diciembre, estuvieron, me parece, 8, 9 y 10. ¿No? Perdón, de enero. Entonces, ellos vinieron en esas 2 fechas y el informe que han relatado comprende desde el 7 de diciembre, que es el autogolpe de Castillo, fallido, pero era un golpe, ¿verdad?, hasta el 23 de enero, ¿no?, que es la fecha justo donde se realiza las detenciones arbitrarias masivas en la Universidad de San Marcos, ¿no? Comprende ese periodo. Sobre los hechos posteriores ya no se ha pronunciado, ¿no?, porque si no, no cerraría el informe y nunca terminaría, digamos, de seguir incorporando hechos, ¿no?, adicionales. Y lo otro es porque tendría que haber seguido tomando testimoniales y recogiendo evidencia. Obviamente la comisión, para hacer este informe, cuando vino, ha realizado más de 60 entrevistas, luego tenía un canal abierto, directo, donde la gente podía seguir dando sus testimonios, ha revisado los documentos, las necropsias de ley, etcétera, un conjunto de documentación que se ha ido remitiendo y que la gran mayoría constituyen fuentes oficiales del Estado peruano. No es información que las organizaciones hayamos proporcionado, ¿no?, sino son fuentes oficiales del Ministerio de Salud, la relación de heridos,
también del Ministerio del Interior, porque tiene que ver con la sanidad de la policía, los heridos de la policía, ¿no? Fiscalía, las necropsias, etcétera. Todo este conjunto de elementos para hacer ese informe. Por eso es que no está también el caso de los jóvenes reclutas allí comprendidos, ¿no? Que no es nuevo. Por cierto, ustedes se acordarán lo que ocurrió también acá en Lima, ¿no? En la playa de San Miguel. Parece que los reclutas no reciben, nuestros reclutas peruanos no reciben clases no les enseñan a nadar, no reciben clases de natación, porque también 4 muchachos se ahogaron acá en la playa. Sí, pero hablar del tema de reclutas es como casi justificar de porque no aprendieron a nadar, es por eso que murieron. Cuando la información que se tiene en parte también no es que claro, es que la forma como se lo manifiesta suena en ese sentido, porque en el tema de los militares es como usted lo quiere oír, en todo caso, es como usted lo está manifestando. Porque yo estoy manifestando hechos que porque objetivos. No aprendieron a nadar, 4 reclutas se ahogaron hace algunos años, sí, y ahora se ahogaron 5 nos hace recordar con el tema de San Miguel. No porque no supieran nadar. Pero como comisión, señor Alador, como comisión de su destacamento, sí, lo que hizo fue más bien obligarlos a entrar al río en un lugar que no estaba destinado para el cruce de esos efectivos. Entonces, los muchachos que eran miembros de la comunidad, de esas comunidades también, y que formaban parte del ejército, tuvieron que ingresar. Ignora la versión de que fueron agredidos y obligados a cruzar el río. Nosotros en esta comunidad ya no vamos a entregar nuestros hijos para que vayan al ejército. Que vayan al ejército los hijos de las señoras de Lima. Claro, pero en su expresión sobre ese último punto, usted ignora la parte de los hechos que mencionan que los reclutas que en marzo se ahogaron habrían sido agredidos físicamente con piedras, con palos, por una parte de la población que los había perseguido. Es una parte de la información que, por ejemplo, usted no lo está relatando. Pero yo quiero un poco incidir lo que estoy mencionando en la calificación que hace el informe de la comisión. Ustedes saben, como Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, que el informe va a ser lapidario mediáticamente y esto puede ser un punto de partida para investigaciones penales contra los que puedan resultar responsables. Ustedes son conscientes de eso y por eso insistí en el tema de las calificaciones de los actos de uno y otro lado, señora Dador. No necesariamente, no es así. Esto es un informe que en realidad constituye dentro de un proceso penal de investigación, como ya se ha hecho regar, por ejemplo, el informe de Human Rights Watch, que ya se ha entregado también a la Fiscalía, constituyen elementos contextuales del análisis, ¿no? No tiene, mire usted, mayor información que la que los abogados de las organizaciones que están llevando los casos acá, mis colegas de APRODE, mis colegas del IDL, mis colegas de FEDER en Juliaca, que son organizaciones que asisten a estos casos, tienen esa misma información. Las necropsias, ¿no? Tienen los planes de operaciones, incluso yo he visto documentos de inteligencia previos y me sorprendió también porque había escuchado declarar a los... A funcionarios del gobierno que realmente las personas que se estaban movilizando, ¿no? Tenían vinculaciones con el terrorismo, que eran pseudoterroristas, etcétera. Y a la hora que he visto los informes de inteligencia, por ejemplo los de Juliaca, ninguna de las personas que estaba allí en el informe de inteligencia tenía vinculaciones con algún movimiento, restos de Sendero, Movadef, llámelo como quiera, ¿no? Sino más bien eran dirigentes comunales, algunos sindicales, otros comerciantes, algunas dirigentes de organizaciones de mujeres, etcétera, ¿no? Entonces, el informe lo que contiene información que nosotros también, los que estamos acá en el país y llevamos los casos, también contenemos, ¿no? Yo creo que más bien... digamos, sí tiene un impacto mediático demoledor, obviamente, porque ya no es lo que podamos estar diciendo de repente organizaciones civiles del propio país a quienes somos parte interesada en conseguir directamente la justicia, sino que es un órgano al cual el Estado peruano, en un acto soberano, cuando ha firmado el pacto, se ha sometido obviamente a los procedimientos, ¿no? Y la comisión ahí establecida y lo que está ahí pauteado. Entonces, quizás por eso, ¿no? Y porque los otros países, obviamente, te van a mirar de una manera diferente, ¿no? Este es el tercer informe en caso de derechos humanos que tenemos como país. Solo hemos tenido 2 previos anteriores, uno en el 93 y otro en el año 2000. Como ustedes saben, son épocas justamente de la dictadura y la última cuando estábamos saliendo ya el Fujimorato, ¿no? Entonces, y fueron informes realmente demoledores de la situación de los derechos humanos en el país, ¿no? Esto quizás sí
sorprende a la comunidad internacional, a los países que quizás todavía no se habían pronunciado o tenían dudas al respecto, ¿no? Por algo no es gratuito que el Ejecutivo haya contratado una consultora de imagen nuevamente en Estados Unidos, ¿no? Para acomodar su imagen. Bien, gracias a Jenny Dador, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de los Derechos Humanos, por esta explicación, y siempre es válido el debate. Creo que todos estamos de acuerdo que las muertes tienen que ser investigadas y que la gente tiene que recibir la justicia que merece.